Buenas tardes, jóvenes. Hoy día nos toca estudiar estado gaseoso, ¿ya? Entonces he querido colocar la teoría ya un poquito avanzadito para poder acelerar un poquito con los problemas, ¿no? Si no, el tiempo nos va a quedar corto. Vamos a recordar un poquito de lo que era, digamos, los estados de la materia. ¿Recuerdan cuando estudiamos estado de la materia? Estudiamos el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Decía que en los estados de la materia hay dos tipos de fuerza: fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Una fuerza que trata de mantener a la materia unida y otra que trata de mantener a la materia separada, ¿no? En el estado sólido la atracción predomina sobre la repulsión, predomina, no es que no exista repulsión, predomina, o sea, hay más atracción, por eso que la materia es sólida. En el estado gaseoso predomina la repulsión, o sea, se separan, ¿no? No es que no exista atracción, sí, pero es mínima. Entonces predomina la repulsión, ¿ya? Eso es importante. Después hemos visto la forma que adoptan, por ejemplo, en el estado sólido, una forma definida, fija. En cambio, en el estado gaseoso, su forma, recuerdas que dependía del recipiente. El volumen, por ejemplo, para el estado sólido era definido, para el estado gaseoso el volumen va a depender del recipiente, ¿no? La forma del líquido, por ejemplo, va a depender del recipiente, pero el volumen es fijo y definido, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en lo que es el estado gaseoso. También decía que en el estado gaseoso la materia se encuentra moviéndose al azar, o sea, de manera caótica, ¿no? Todo ello estudia la teoría cinética molecular. Si queremos explayarnos un poquito en la teoría cinética molecular, en la separata que está más detallado. Aquí solamente lo he, digamos, resumido para que pueda ser más rápido y avanzar mejor. Si no, utilizaríamos toda la pizarra. Vamos a ver, en la teoría cinética molecular habla también de ello, ¿no? De que las moléculas gaseosas, por ejemplo, a temperaturas ordinarias se hallan muy separadas, muy separadas, ¿no? Entonces hay espacios vacíos entre ellos. Eso es lo que nos dice aquí. A presión y temperatura ordinarias, la distancia entre las moléculas gaseosas son tan grandes, son tan separadas, que no hay interacción apreciable entre ellas, dice, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, están muy separadas. Mejor dicho, hay espacio vacío entre ellos. Ahora, ¿qué más? Dice, la molécula gaseosa tiene un movimiento de vibración, de rotación, de traslación, de movimiento. O sea, quiere decir que las moléculas gaseosas están en constante movimiento. ¿De acuerdo? Y ese tipo de movimiento va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor movimiento, ¿no? Listo. Ahora, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad media de sus moléculas. Claro, aumentando la temperatura, la velocidad media de sus moléculas aumenta, ¿no? Listo. Ahora, aquí lo que faltó de la teoría cinética molecular, por ejemplo, es que las moléculas gaseosas son consideradas masas puntuales, o sea, un puntito, ¿no? Masas pequeñitas, puntuales, dice, ¿no? Los choques entre las moléculas gaseosas y con los paredes del recipiente que lo contiene, los choques van a ser elásticos, o sea, no hay pérdida ni ganancia de energía. ¿De acuerdo? Eso es lo que faltó ahí, ¿no? Aquí hemos resumido nomás. Bueno, las características en el estado gaseoso, ¿no? Dice, se comprimen. ¿Qué es comprimir? Reducir su volumen, ¿no? Reducen su volumen con facilidad, dice, ¿no? Se expande. ¿Qué cosa es expandir? Ocupar el mayor espacio posible, ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Tratan de ocupar el mayor espacio posible. Se difunden y efunden, dice. Difundir es atravesar cuerpos sólidos, líquidos, gaseosos, ¿no? Atraviesan cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos. Y efundir es escapar a través de pequeños agujeros, ¿no? Atraviesan cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos con facilidad. Escapan también a través de pequeños agujeros. Esa es efusión, ¿no? Otra característica en el estado gaseoso es que tienen bajas densidades, ¿no? Listo. Ocupan un volumen grande y una poquita masa, ¿no? Listo. Ajá. Vamos aquí. Ahora sí, me puedo parar aquí. Gas real. ¿Qué es el gas real? Es todo gas que existe en la naturaleza. Eso va a ser gas real. ¿Y el gas ideal? Porque ahora vamos a estudiar los gases ideales. La ecuación general de los gases ideales, ¿no? El gas ideal, llamado también gas perfecto, ¿no? Es un gas imaginario
que cumple con los postulados de la teoría cinética molecular. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar a los gases ideales. ¿Por qué estudiamos a los gases ideales? Porque los gases ideales van a tener el comportamiento muy parecido a un gas real, ¿no? Dice, a bajas presiones y a temperaturas altas. ¿Por qué? Porque a bajas presiones y a temperaturas altas las moléculas están bien separadas, y como están bien separadas, las fuerzas intermoleculares es mínima, mejor dicho, tienden a cero. ¿De acuerdo o no? Listo. Ahora vamos a ver los parámetros de estado. ¿Cuáles son los parámetros de estado? Presión, volumen y temperatura. Ellos van a determinar el comportamiento de los gases, ¿no? Ahora vamos a ver la ecuación general de los gases ideales. Aquí tenemos, vamos aquí. Para los problemitas vamos a ver condiciones iniciales, condiciones finales, ¿no? Presión, volumen, temperatura. ¿Tú sabes aritmética, sí o no? Claro, sabes aritmética. Un producto es una variación inversa, un cociente variación directa, ¿no? Bueno, dice, la presión absoluta de un gas varía directamente con la temperatura absoluta. La presión absoluta varía directamente con la temperatura absoluta, pero varía inversamente con el volumen que ocupa. Eso es lo que dice la ecuación general. Estoy leyendo nada más, interpretando esta formulita que está, para que te acuerdes, ¿no? Tú vas a acordarte así. Pavo triste, listo. Pavo triste igual a pavo triste 1, pavo triste 2. Facilito, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Listo. Ahora, esto vas a utilizar cuando la masa gaseosa no varía. Dice así, para una misma masa gaseosa, es lo que sería la ecuación general de los gases ideales, ¿no? Para una misma masa gaseosa, la presión absoluta de un gas varía directamente proporcional con la temperatura absoluta e inversamente proporcional con el volumen que ocupa. Ahora, ¿qué es presión absoluta? ¿Qué es temperatura absoluta? La temperatura absoluta es la temperatura en Kelvin. ¿Ya? Recuérdate, la temperatura en Kelvin. Generalmente te van a dar en centígrados y tú tienes que pasarlo a Kelvin. Para que centígrados pasas a Kelvin tienes que sumarle 273 y ya hiciste la transformación. Y la presión absoluta es la presión verdadera, la presión real del gas, ¿no? Que ejerce el gas. Pero cuando te dan la presión manométrica le aumentas una atmósfera y ya estás en absoluta, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. Vamos aquí entonces, vamos aquí. A ver, procesos restringidos. En los procesos restringidos, una de las variables de estado, porque son 3, va a permanecer constante, pero para una misma masa gaseosa. Si la temperatura permanece constante, vamos a suponer la temperatura permanece constante al inicio del proceso y al final del proceso. Vamos a suponer 300 Kelvin. Se eliminan los 300 Kelvin porque son iguales y te queda presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, ¿sí o no? Claro. Cuando la temperatura es constante, ¿cómo se dice? Proceso isotérmico. Por Júpiter. Entonces, vamos a ver aquí el proceso isotérmico, ¿no? Proceso isotérmico. El proceso iso es igual, térmico es temperatura, ¿no? Igual temperatura. ¿De acuerdo o no? O sea, la temperatura permanece constante. ¿Cómo varía presión con volumen? Varía inversamente proporcional, porque se elimina la temperatura, ¿no? Ya, voy a hacer una gráfica presión versus volumen. Presión versus volumen. Mira, ve, vamos a colocar aquí que como esta es la recta volumen 1, volumen 2, para allá está aumentando el volumen. Esto sería presión 1, presión 2, la recta presión. Ve, cuando aumenta el volumen, mira, en este punto, estoy en este punto, vamos a colocar así, en este puntito, vamos a colocarlo, punto 1, ¿ya? Entonces vamos, como este volumen 1, vamos a ponerle presión 1. Como este volumen 2, vamos a ponerle presión 2. Mira, ve,
aquí quiero que analices. El volumen va a aumentar hasta 2. Ya, aquí, según mi gráfica, el volumen aumenta. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Mientras el volumen aumenta, la presión disminuye. Inversamente proporcional, ¿no? ¿De acuerdo o no? Ahora, toda esta curvita es la isoterma. Es la gráfica de una isoterma. Isoterma es la gráfica de una variación inversamente proporcional. Entonces, ¿qué tenemos? Que en 1 y en 2, como está en la isoterma, en 1, en 2, va a estar así. Presión 1 por volumen 1 va a ser una constante. Va a ser igual a presión 2 por el volumen 2. Este producto es constante. ¿Ya? El proceso es isotérmico. Pero para una misma masa gaseosa. Entonces, en cualquiera de estos puntos, el producto va a ser constante. ¿Ya? El producto va a ser constante. Tú puedes tomar por aquí, disminuye más la presión y aumenta más el volumen. Aquí también puedes tomar, pero siempre el producto va a ser constante. ¿Ya? Ese es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico, ley de Bonney-Marriott, ¿no? A ver, el segundo proceso isobárico. Bueno, tenemos en el proceso isobárico. Isobárico es cuando la presión es constante, pero también para una misma masa gaseosa a presión constante. Partimos de aquí. Siempre vas a partir de ahí. Si parto de la ecuación general para una misma masa gaseosa, utilizo esta ecuación. Como la presión es constante, presión 1 igual a presión 2 se elimina. ¿Qué te queda? Volumen, temperatura. ¿Y cómo varían? Directamente proporcional. A ver, vamos aquí. Tenemos la gráfica volumen versus temperatura. ¿De acuerdo? Este es temperatura 1, temperatura 2. Volumen 1, volumen 2. ¿Cómo varían? A ver, vamos a ver. ¿Cómo varía el volumen con la temperatura? Mira, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Directamente proporcional. O sea, es un cociente. En este caso sería en este punto 1 y esto sería el punto 2. Cualquier punto de esta recta, el cociente entre el volumen y temperatura, cualquier punto va a ser una constante, igual que el anterior, ¿no? Entonces tendrías volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2, temperatura 2, ¿no? Bueno, temperatura absoluta, lógicamente, temperatura absoluta, ¿no? Porque hablamos en este caso de presión absoluta y temperatura absoluta. Bueno, entonces, ¿esto cómo sería? Esta recta numérica se llama isóbara. Listo, esta se llama isóbara. Muy bien. Ahora tenemos cuando el volumen constante, el proceso se llama isocórico. El proceso se llama isocórico. ¿Ya? Isocórico. A volumen constante. Cuando el volumen es constante, o sea, en un mismo recipiente, ¿no? Entonces se van a eliminar los volúmenes. Elimina volumen, elimina volumen, como es la misma masa gaseosa te queda presión 1, temperatura 1, varía directamente proporcional. Entonces la gráfica sería presión versus temperatura. Presión absoluta versus temperatura absoluta. ¿Ya? Como varían directamente proporcional, temperatura 1, temperatura 2. Presión 1, presión 2. ¿Cómo varían? Directamente proporcional. Presión sobre temperatura 1 es igual a presión sobre temperatura 2, ¿no? Entonces, esta es la ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac.
Proceso isotérmico, proceso isobárico, proceso isocórico. En su separatita lo tienen también, ¿ya? Si no, aquí para poder explicar, ¿no? Esto han hecho en aritmética. Inversamente proporcional, directamente proporcional. Gráficas, ¿no? De esas variaciones. Listo. Ahora vamos a ver ecuación universal de los gases ideales. Ya hemos visto la ecuación general. Para una misma masa gaseosa, recuérdate. Para una misma masa gaseosa, y esto derivan 3 nuevas ecuaciones, ¿no? Listo, o sea que hay 4 formulitas. Pero es una nomás, en realidad, esta. Ecuación universal de los gases ideales. Ajá. Lo que llaman ustedes pavo igual a ratón, ¿no? Claro, archiconocido. Haces pavo igual a ratón. A ver aquí, mira la pizarra. Pavo, así para los que no saben, igual a ratón, ¿no? Ratón. Ya, luz. Pavo, la borras, la O y la O, te queda PB, NRT, ¿no? Listo. Eso es lo que para que te acuerdes, pues. Pavo triste igual pavo triste y aquí pavo igual a ratón. Listo. Son 2 formulitas bien sencillas de recordar. A ver, vamos aquí. ¿Qué te dice? Esto vas a utilizar cuando la masa gaseosa no varía, así como aquí. Y esto utiliza cuando la masa gaseosa varía y no varía. Esto solamente cuando la masa gaseosa no varía, no cambia. Esto utiliza cuando la masa gaseosa no cambia o cuando la masa gaseosa cambia. Más amplio, por eso ecuación universal, me dicen, ¿no? La presión debe ser absoluta. ¿De acuerdo? La presión debe ser absoluta. El volumen debe estar en litros para utilizar esta ecuación. N es el número de moles, T, temperatura absoluta, y R es la constante universal de los gases ideales. Y esta constante, el valor de esa constante, que van a dar de dato, el valor de esa constante va a depender de la presión. Si la presión está en atmósfera, el valor de R es 0,082 atmósferas, litros, mol, gramo, Kelvin. Si la presión está dada en milímetros de mercurio, vas a utilizar este R, ¿no? 62,4, ¿ya? Ya no utilizas atmósferas, sino milímetros de mercurio, litros, mol, gramo, Kelvin, ¿ya? Claro, porque es en litros, es en Kelvin, este es en moles, ¿sí o no? Listo. Ya está, entonces ya tenemos. Aquí hay un cuadrito que se estoy haciendo recordar. Cuando utilizamos unidades químicas, hemos trabajado bastante con unidades químicas. Chicos, aquí ya tú tienes que lo que aprendiste, tienes que utilizarlo bastante. Tienes que recordar que el número de moles es igual al peso sobre el peso molecular, igual al número de moléculas sobre el Avogadro. Esto se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque con esta ecuación tú puedes calcular, mira, ve. Con esta ecuación tú puedes calcular presión, volumen, moles, temperatura, ¿sí o no? Repito, calcula presión, volumen, moles, temperatura. En cambio aquí, presión, volumen, temperatura. Este es más amplio, ¿por qué? Los moles es igual peso, peso molecular. Entonces puedes calcular peso. Saca los moles y pones peso, peso molecular, pones aquí y ya puedes calcular peso o puedes calcular peso molecular. Saca los moles, colocas moléculas sobre el Avogadro y puedes calcular número de moléculas. Como también puedes calcular densidad, ¿no? O sea, este es más amplio. No necesitas más fórmulas, sino son 2 nada más. 1, 2 y de esta derivan 3 y de ella derivan varias, ¿no? ¿Cuándo se utiliza? Cuando la masa no varía, cuando la masa varía y no varía. Listo, eso es todo, nada más. ¿Ya? A ver, ahora sí, vamos con los problemitas. Ya, vamos con los problemitas. Vamos primero con el primer problemita, me parece que es teórico. ¿Dónde estás, Yolanda? Aquí está, ¿no? Listo, me dice... Ya, sí, es teórico. Ya. Los problemitas ya aquí hemos incluido muchos problemas de eco. Lo que tienen los problemas de eco tienes que saber interpretar, leer, si es posible graficar.
pero el problema es sencillo. Todos los problemas de contextos de destreza cognitiva son sencillos. No hay problemas de eco complicado, todos son sencillos. Solamente es ubicar bien, centrarse bien, ¿ya? A ver, el dióxido de carbono, mira cómo leo. El dióxido de carbono, así está. Todos estos son de San Marcos, o sea, de la PRI San Marcos, todos estos problemitas. Dice, el dióxido de carbono, CO2, pues, ¿no? Es un gas, claro, muy utilizado en las bebidas, claro. En las bebidas gaseosas tienes dióxido de carbono. En los alimentos, dice, apagando incendios. Y es parte de la atmósfera. Te estoy explicando, o sea, en las bebidas gaseosas, después te dice, en los alimentos, ¿no? Para apagar incendios también sirve. Y es parte de la atmósfera, dice. Produciendo el efecto invernadero, te está explicando, ¿no? Más adelante vamos a entender el efecto invernadero. Para poder estudiarlo, lo consideramos como un gas ideal, porque el CO2 es un gas real. Para poder estudiarlo, lo consideraremos como un gas ideal. Con respecto al gas ideal, ya no a él, sino a los gases ideales en general, señale la afirmación incorrecta con respecto a los gases ideales. La afirmación incorrecta. A ver, están constituidos por moléculas monoatómicas o poliatómicas. Entonces, en el estado gaseoso hablamos de moléculas. Por ejemplo, el CO2 en mención es una molécula poliatómica porque está formado por dos tipos de moléculas, ¿no? Dos tipos de átomos, carbono y oxígeno. Y atómica quiere decir que tienen 3 átomos, varios átomos, ¿no? O monoatómica también dice el enunciado, ¿no? Monoatómica es de un solo átomo. ¿Quiénes son moléculas monoatómicas? Los gases nobles, helio, neón, argón, critón, xenón y radón. Entonces, ¿están constituidos por moléculas monoatómicas? Sí. ¿O poliatómicas? También. Entonces, eso es correcto. Me pida la incorrecta. Sus moléculas se mueven al azar. Claro, hemos dicho que los gases se mueven al azar. Chocando con las paredes del recipiente que los contiene. Eso también hemos hablado, ¿sí o no? ¿Correcto? Hasta ahí está bien. Poseen masa puntuales. Claro, hemos dicho que eran pequeñitos, ¿no? Poseen masas puntuales. Muy bien, eso también está correcto. D. Las fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas son consideradas nulas o despreciables. ¿Ya? La fuerza de atracción en las moléculas gaseosas prácticamente no existe porque están separadas, ¿sí o no? Puedes considerarlas nulas. Y repulsión, la fuerza de repulsión sí existe y es bastante grande, ¿sí o no? Predomina sobre la atracción, entonces no puedes decir que son consideradas nulas. Entonces la incorrecta sería la D. ¿Un gas se considera ideal? Si se encuentra a bajas presiones y altas temperaturas, claro. A bajas presiones y altas temperaturas están bien separadas, ¿no? Altas temperaturas se mueven más y están bien separadas. Listo. Entonces, eso también es correcta. Entonces, la alternativa correcta en la pregunta 1 sería la D. Respuesta D. Listo. Siguiente pregunta. Vamos aquí. Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Dice, según el siguiente gráfico, ahí lo tenemos al gráfico, ¿no? Según el siguiente gráfico, donde el volumen y el número de moles gaseosos es constante. Entonces este es un gráfico del estado gaseoso, donde el volumen y los moles es constante. Cuando los moles es constante, ¿qué cosa quiere decir? Que la masa gaseosa no varía, ¿sí o no? Moles constante, masa gaseosa no varía. Moles constante, entonces la masa del gas no varía. Y también el volumen también es constante. El volumen también es constante. Así me dice el enunciado del problema. Entonces tú te acuerdas de lo siguiente.
Presión, volumen sobre temperatura igual presión, volumen sobre temperatura. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Pavo triste igual pavo triste. Cuando el volumen es constante, ¿qué pasa? Se anula el volumen porque es constante. Te queda presión versus temperatura. Por Júpiter, mira, ve. Presión versus temperatura. Ahí está. ¿No? Y dice que la presión y la temperatura varía directamente proporcional. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Listo. Ahora, ¿qué dice? ¿No? Determine la secuencia correcta de verdadera o falsa, dice, ¿no? La presión y la temperatura son directamente proporcionales. Claro, aumenta la temperatura. Mira, este sería 1, ¿no? Aquí vamos a colocarle 1 y ahí te colocamos 2. Mira, ve. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Sí, varían directamente proporcional. ¿De acuerdo? Entonces eso sería verdadero, hijo, verdadero. Vamos a colocar la primera proposición verdadera. La siguiente dice: la gráfica presenta un proceso isocórico. Como el volumen constante, se eliminaron los volúmenes, el proceso es isocórico, ¿correcto? Listo. Entonces la proposición 2 también es correcta. Listo, chicos. Siguiente dice: el valor de T2, ahí está T2, es 621 Kelvin, porque te dice en el sistema internacional. Recuerda que el sistema internacional es Kelvin, ya, temperatura en Kelvin. Entonces me pide calcular T2. Me pide calcular T2. Entonces, sabemos que presión sobre temperatura va a ser igual presión sobre temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Este es 1, aquí tenemos 1 en romanito, 1 en romanito, 2 en romanito, 2 en romanito. Listo, aquí que tenemos, vamos, rápido. Presión 1, por Júpiter, presión 1, 5. Temperatura 1, pero la temperatura es Kelvin. Temperatura 1 va a ser igual 25 que está en centígrados, ¿sí? Porque este es en centígrados. Más 273. Entonces la temperatura 1 debe ser igual 298, ¿no? 5 va a ser igual a temperatura 1, que es 298, y esto es igual a presión 2, que es 15, atmósferas, lógicamente, ¿no? Sus unidades son atmósferas, sus unidades son Kelvin, y la temperatura aquí va a estar en Kelvin. Justo lo que me piden, ¿no? Justo lo que me piden. Entonces, haciendo un esfuerzo, por Júpiter, hacemos un esfuerzo, quinta, aquí me queda 3, la temperatura 2 en Kelvin, la temperatura 2, ¿cuánto me sale? 298, ¿no? Por 3 sería 24, va 2, 24, 8, 24, 27, 28, 29, va 3, 894, ¿no? Este sale 894 Kelvin, ¿no? 894 Kelvin, listo, ya está. Pero a ti te dice que es 621, según el enunciado del problema. Entonces, esta afirmación es falsa. La respuesta sería verdadero, falso. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, ahora continuamos con el problema número 3, ¿ya? Listo. Antes hay que ponerle esta de aquí. Ya. Problema número 3. ¿Qué dice el problema 3? También, ¿no? Aquí los problemas son así con enunciados, hay que acostumbrarse. El hielo seco, te va a hablar del hielo seco. Es el dióxido de carbono, CO2, ¿no? Sólido, claro, pues el que utiliza el heladero, ¿recuerdas? Ese hielo seco. A una temperatura inferior a menos 55 grados centígrados y a una atmósfera de presión, ¿no?
A esa condición es hielo seco. Una muestra de 8,8 gramos de hielo seco se coloca en un recipiente, dice, se coloca una muestra de hielo seco, ese pedacito de hielo seco de 8,8 gramos se coloca en un recipiente con un émbolo movible. Ahí está el hielo seco, ¿ya? Este es el CO2. Ese es el CO2. Lo vamos a colocar, este es el CO2, CO2, hielo seco, sólido, ¿ya? Lo colocan en un recipiente, dice, con un émbolo movible, o sea, esta es la tapita, pues, ¿no? Que lo atrapa ahí, pero es movible. Así te dice. De 600 mililitros de... ¿no? 600 mililitros, ahí está. Esto es volumen 600 mililitros. Dice, a temperatura de laboratorio, que es 27 centígrados. Ahí está, la temperatura de laboratorio, que es 27 centígrados. Listo. ¿Ya? Determina el volumen, me pide el volumen, en el sistema internacional. El sistema internacional es metro cúbico. Aquí me da mililitros, pero me pide volumen en metro cúbico, ¿no? Si se calienta la muestra hasta 47 centígrados, o sea, lo van a calentar hasta 47 centígrados. Estaba a 27, o sea, ¿no? Centígrados, y lo van a calentar hasta 47. Me pide el volumen, ¿no? Si se mantiene la presión constante, o sea, la presión de aquí a allá es constante. ¿Listo? Listo, ¿no? A ver, vamos aquí. Vamos la motita, ¿dónde está la motita? A ver, vamos a colocar aquí, para entenderlo mejor, este hielo seco lo pongo aquí, ¿no? Este es CO2, CO2 sólido, claro, a 27 centígrados ya va a ser CO2 gaseoso, ¿no? Y vas a aumentar la temperatura todavía, ¿no? Listo, mira, ven. A 27 centígrados, este hielo seco va, digamos, va a pasar de sólido a gaseoso. Se va a sublimar directamente, ¿no? Y eso va a ocupar un volumen de 600 mililitros. Pero yo quiero metro cúbico, el nuevo volumen, para poder trabajar más rápido. Estos 600 mililitros, en litros, ¿cuánto sería? 0,6 litros, ¿de acuerdo? 0,6 litros. O sea, es lo mismo 600 mililitros que 0,6 litros, a 27 centígrados. Lo caliento hasta 47. A ver, ¿qué pasa? La temperatura es constante, me dice. De aquí para allá, perdón, la presión es constante, o sea, no cambia. La presión es constante. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hijo? ¿Te acuerdas aquí? Mira, condición 1, condición 2, ¿no? Igualito, siempre vas a hacer ello, siempre, ¿ya? Entonces pones condiciones 1 y esto le pones condiciones 2. Este es en la condición 1, su volumen, su temperatura, condiciones 2, su volumen que vas allá y su temperatura. Como la presión es constante y la masa gaseosa no cambia porque no hay fuga de gas, entonces debes utilizar ¿qué ecuación? La general. Pero como la presión es constante, elimina la presión y te queda volumen-temperatura. La ley de Charles, ¿no? Elimina la presión, te queda volumen sobre temperatura. ¿De acuerdo? Listo. Pero la temperatura debe ser absoluta. Entonces, ¿qué falta ahí? Lo que falta es que tienes que aumentarle 273, ¿no? Más 273, la temperatura va a ser absoluta. Más 273, la temperatura será absoluta. ¿Cuál será la temperatura 1 ahora? Aquí. La temperatura 1 sería 300 Kelvin, ¿no? Porque ya pasa a Kelvin, 300 Kelvin. ¿Está bien? La temperatura 2, ¿cuánto será? Sería 320 Kelvin. 320 Kelvin, ¿no? Más 47, pues, ¿no? ¿Sí? 320 Kelvin. ¡Listo! Ya está, ¿no?
Ahora, como la masa gaseosa no cambia, la masa gaseosa no cambia, y la presión es constante, entonces coloco aquí la masa gaseosa no cambia, y la presión es constante, entonces ¿qué se debe de cumplir? ¿No? Volumen sobre temperatura, ¿no? Aquí, presión constante, ¿no? Volumen sobre temperatura. Eliminas, pues, si no aquí. Eliminas la presión nomás. Entonces, ¿qué te queda? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la condiciones 1, condiciones 2. Ahora, reemplazando, volumen 1, lo pongo en litros, 0,6 litros. 0,6 litros. Sobre temperatura 1, 300 Kelvin. Esto va a ser igual, listo, esto va a ser igual a volumen 2, lo que voy a hallar, volumen 2. Pero como este está en litros, porque estoy poniendo litros, esto me va a salir en litros. Sobre temperatura 2, ¿no? Sobre temperatura 2, que es 320 Kelvin. Kelvin con Kelvin se elimina y el volumen te sale en litros. ¿Cuánto te sale el volumen 2? El volumen 2 te va a salir 0,64 litros. Esto es igual a 0,64 litros. Mira bien, Mira bien. Listo. Pero tú quieres en metro cúbico. Listo. Yo quiero en metro cúbico. El volumen 2, entonces voy a colocar aquí. ¿No? El volumen 2 va a ser igual. Este es 6,4 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1 litro. Aplicas el factor de conversión. Aplico el factor de conversión. ¿Qué dice el factor de conversión? 10 al cubo litro, 10 al cubo litro, 1000 litros, es un metro cúbico. Listo, ¿no? Listo. Se simplifican los litros y te queda 6,4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿no? Listo. El volumen entonces te queda 6,4 por 10 a la menos 4 litros, ¿no? 6,4 es como menos 4 metros cúbicos, perdón. Metros cúbicos. Nos faltó espacio para el otro problemita, parece, ¿no? Ya me ganó el espacio. Pero lo voy a interpretar ya para que... Problema 4. Problema 4, hijo, problema 4. Lo terminamos en la otra pizarra. Pero vamos, aquí tenemos la gráfica ya. Mira lo que me dice el problema 4. Igual, tiene su deco. Si tú no entiendes, se te complica, dibújalo. Yo lo he graficado para ver el fenómeno. Aquí lo voy a graficar. ¿Qué dice? Mira. Un foco posee un filamento de tungsteno, un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno. Ya está. Ahí está el foco. El filamento de tungsteno, ¿no? Dice, posee un gas inerte, una pequeña cantidad de halógeno también, ¿no? Una pequeña cantidad de halógeno. Bueno, el volumen de foco es 100 mililitros. Ajá, por Júpiter. El volumen es 100 mililitros. Ya está. El volumen del foco es 100 mililitros. En su interior, el gas ejerce una presión, dice, de 2,7 por 10 a la menos 2 milímetros de mercurio. Aquí.
ejerce una presión de 2,7 por 10 a la menos 2 milímetros de mercurio. O sea, la presión puede estar en atmósferas o puede estar en milímetros de mercurio. Así me está diciendo. A 27 centígrados, aquí en la condición 1 entonces. ¿Ya? Cuando el foco entra en funcionamiento, por Júpiter, cuando ya lo prendes, cuando el foco entra en funcionamiento, alcanza una temperatura de 127 centígrados. Ya está. Determine la presión en milímetros de mercurio que alcance el foco. La presión, ¿no? Ya lo grafiqué, hijo. Ya lo grafiqué. Esta es la presión del foco cuando está apagadito a esta temperatura. Cuando prendes, aumenta la temperatura, lógicamente, hasta 127 grados centígrados. Y como aumenta la temperatura, las moléculas gaseosas comienzan a moverse más y ejercen presión sobre la pared del recipiente, ¿no? Porque presión son choquecitos de las moléculas gaseosas a la pared del recipiente. Entonces, esta presión debe ser mayor. A mayor temperatura, mayor presión. A mayor temperatura, vayan directamente proporcional, mayor presión. Pero el volumen es constante, ¿no? Porque es el mismo foco. ¿De acuerdo o no? Listo. Entonces colocas aquí condiciones 1 y colocas condiciones 2. Listo, chicos, mira, ve. ¿Qué tienes que hacer aquí? El volumen es constante, ¿sí o no? El volumen es constante. Eliminas volumen y tienes que hacer presión 1, temperatura 1. ¿Por qué? Porque la masa gaseosa no varía. No hay fuga de gas. Haces presión sobre temperatura, ¿no? Presión sobre temperatura y hallaste, ¿no? Y la presión debe estar ¿en qué? Vas a hallar en milímetros de mercurio. La temperatura debe estar en Kelvin. Por Júpiter. ¿Qué te falta para que esté en Kelvin? Le suma más 273, más 273. Aquí le sumas más 273. A ver, ¿cuánto te sale la temperatura aquí? 300 Kelvin. Temperatura 1, 300 Kelvin. Ya lo tengo en Kelvin, porque debe estar en Kelvin. Temperatura 2, ¿cuánto te sale? A ver, hijo. 400 Kelvin, ¿no? 400 Kelvin. Listo. Entonces, como la masa gaseosa no varía y el volumen permanece constante, ¿qué se cumple? Se cumple. ¿Qué se va a cumplir? Presión 1 sobre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y hasta para reemplazar, hijo, mírame. Presión 1, 2,7 por 10 a la menos 2. Mira, nos faltó espacio, ¿no? Sería 2,7 por 10 a la menos 2. ¿Qué cosa? Milímetros de mercurio. Sobre temperatura 1. La temperatura 1 es 300 Kelvin. Esto va a ser igual a este milímetro de mercurio, recuérdate. Entonces la presión 2 también te debe salir en milímetros de mercurio. Sobre temperatura 2, que es 400 Kelvin. Kelvin con Kelvin se elimina, te queda milímetro de mercurio. Y ya está, operas y te debe salir el problema 4, 3,6 por 10 a la menos 2, ¿ya? Listo, entonces este problemita te sale 3,6 por 10 a la menos 2 milímetros de mercurio. Fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, entonces iríamos para la siguiente pizarra. Todo es nomás eso, ¿no? Sencillo. Vamos con el problema número 5, ¿no? 5, dice: una muestra de 1 kilomol de gas ideal ocupa 22,4 metros cúbicos a una temperatura de 0 centígrados, dice, y a una presión de 1 atmósfera. Si este gas se va a encerrar en un tanque de 5 metros cúbicos, el cual resiste como máximo una presión de 4 atmósferas, determine a qué temperatura en centígrados como máximo debe encontrarse
el tanque para que no estalle. ¿Ya? Listo. Entonces dice que tiene 1 kilomol. Me habla también que tiene un volumen de 22,4 metros cúbicos, ¿no? Y este es un gas. Vamos aquí. Aquí está el gas, ¿no? Aquí está el gasecito. Y este es el mismo gas, ¿no? No te dice que hay fuga de gas. A una temperatura, dice 22,4 metros cúbicos, a una temperatura de 0 centígrados y a una presión de 1 atmósfera. Vamos a colocar aquí. La presión lo voy a colocar así. La presión me dice que es 1 atmósfera. Ya. Listo. Entonces voy a colocar su relojito. La presión me dice que es 1 atmósfera. 1 atmósfera. Listo, esa es la presión, este es el relojito de presión. Y la temperatura me dice que es 0 centígrados. Bueno, vamos a colocar la temperatura, un termómetro, listo. Me dice que es 0 centígrados, 0 grados centígrados. Pero 0 grados centígrados es 273 Kelvin, ¿no? Porque le tienes que sumar, pues, esa sería la temperatura. Presión 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin. Y dice que está ocupando 22,4 metros cúbicos. Si este gas se va a encerrar, todo el gas se va a encerrar en un tanque de 5 metros cúbicos. Ah, es más pequeñito. El cual resiste como máximo una presión de 4 atmósferas. Ajá. Entonces, la presión que soporta, vamos a colocar así. Esto va a ser su relojito. La presión que soporta me dice que es 4 atmósferas. Listo. Dice, determine a qué temperatura en centígrados, a qué temperatura, vamos a colocar aquí la temperatura, vamos a encerrar el gasecito así, a qué temperatura en centígrados, a temperatura en grados centígrados, como máximo debe encontrarse el tanque para que no estalle. Eso es lo que me pide, ¿no? La temperatura en centígrados. ¿Listo? Listo. Ajá. A ver, vamos a ver. Lo que sucede aquí, que su volumen ha disminuido. Su presión ha aumentado. Vamos a ver qué pasa con la temperatura. Tienes volumen, presión, temperatura, ya está, ¿no? La masa gaseosa no cambia, ¿sí o no? La masa gaseosa no cambia, por lo tanto tienes que utilizar pavo triste, ¿está bien? ¿De acuerdo o no? Como la masa gaseosa no cambia, ¿cómo? Vamos a colocar así. La masa es una constante, no cambia, entonces vamos a colocar esto, ¿ves? Siempre te dije que pongas condiciones 1 y condiciones 2, ¿no? Condiciones 1 y esto sería condiciones 2. Como la masa es constante, entonces ¿qué se cumple? Vamos a colocar así. Se debe de cumplir lo siguiente: presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Así o no? Claro. Pero si la temperatura está en Kelvin, esto va a salir en Kelvin, ¿no? ¿De acuerdo o no? Ahora reemplazamos nada más, ¿no? Claro, ahora reemplazamos. Vamos a ver qué sucede si reemplazamos, ¿ah? A ver. Presión 1. Vamos a colocar 1 atmósfera. 1 atmósfera. Volumen 1, 22,4 metros cúbicos. 22,4 metros cúbicos, ¿no? Sobre temperatura 1. Vamos a colocar así. Sobre temperatura 1, ¿no? Sobre temperatura 1, que es 273. Presión, volumen, temperatura. 273. Va a ser igual. Presión 2. 4 atmósferas, ¿no? 4 atmósferas. Sería 4.
Volumen, 5 por 5 metros cúbicos. Atmósferas con atmósferas se van. Metros cúbicos con metros cúbicos se van. Sobre la temperatura, como está en Kelvin, esa temperatura 2 debe salir en Kelvin. Esa es la que no hallaste, ¿no? Aquí haciendo la operación, ¿cuánto te sale la temperatura 2? La temperatura 2 te debe salir, la temperatura 2 te va a salir 243,75 Kelvin, 75 Kelvin, así te sale. Ahora, Kelvin, el centígrado más 73 es, digamos, Kelvin es centígrado más 73, entonces, para que sea centígrados, a ese Kelvin, a 243.75, le tienes que quitar 273, ¿no? 237, ¿cómo es? Le quitas 273. ¿Y esto cuánto te sale? Esto te va a salir igual a 29,25 menos, porque este es mayor, 29,25 grados centígrados, ¿no? Listo. Salió el problemita, ¿no? Ya está. ¿Entendiste, no? Fácil, ¿no? Fácil, mírame. Todo era graficar y ya está. Solucionar el problema. Problema número 6. Yo lo hago así para que puedan entender, ¿ya? Para que puedan entender. Ya más adelante ya lo vamos a graficar de frente. Problema 6 dice: un gas se encuentra en un recipiente de acero. Ajá, eso no vas a disminuir su volumen, ¿no? A 6 atmósferas de presión. Al incrementar su temperatura en 500 centígrados, se observa que la presión manométrica se triplica. Si el volumen del recipiente es 8 litros, ¿cuál es la temperatura inicial? En centígrados. Ajá, entonces aquí tienes temperatura en centígrados, no sé. ¿No? Y me dice que su temperatura aumenta 500 centígrados. Aquí la temperatura va a ser centígrados más 500, pues, ¿no? Más 500. Esta es temperatura en centígrados sé que voy a hallar. Me dice que la presión manométrica se triplica, dice. Un gas se encuentra en un recipiente de acero. Vamos a colocar aquí. Aquí está el gas, ¿no? Está en el recipiente de acero. Listo, tenemos el gas. Ahí está el recipiente de acero. Se encuentra de acero a 6 atmósferas de presión. Como te dice que está a 6 atmósferas de presión, esa es su presión total. Entonces, la presión total es 6 atmósferas. Así es, ¿no? Listo. Un gas se encuentra en un recipiente de acero a 6 atmósferas de presión. Presión total, 6 atmósferas. Al incrementar su temperatura en 500 centígrados, aumenta su temperatura en 500 centígrados, se observa que la presión manométrica se triplica. Ah, por Júpiter. Ah, la presión manométrica, ¿cuánto es aquí? La manométrica es igual a 5 atmósferas. ¿Por qué? Para que sea, esta es absoluta, pues. Esta presión total es absoluta. Y es la manométrica más una atmósfera. O sea, a esta manométrica tú le agregas una atmósfera y se convierte en presión absoluta o la presión total. ¿Ya? Entonces, presión absoluta es manométrica más una atmósfera. Me dice que esta manométrica, esta es la manométrica. Esta se triplica. Esta se triplica. Ah. Entonces, la presión manométrica, ¿cuánto sería aquí? La presión manométrica va a ser igual 15 atmósferas, ¿no? Porque se tiene que triplicar. 15 atmósferas. Pero como aquí tiene que ser presión absoluta, entonces la presión absoluta o presión total sería 16 atmósferas, ¿no? Porque tiene que ser absoluta, ¿ya? Listo, chicos. Recuérdate que aumentas uno y es la presión absoluta. ¿Cuál es la temperatura inicial? Ah, pero la temperatura lo tengo en centígrados, la temperatura lo tengo en centígrados. Bueno, este será la condición es 1.
Y esto serán las condiciones 2. Voy allá a la temperatura 1 en centígrados, ¿ya? En Kelvin, porque tengo que utilizar los Kelvin, pues, ¿no? Temperatura 1 va a ser igual a centígrado más 273. Ya, esto ya está en Kelvin, pero en 1 en Kelvin. Temperatura 2 en Kelvin va a ser igual centígrados más 500, que es lo que aumentaste, más 273, ¿no? Entonces, la temperatura 2 en Kelvin va a ser igual a centígrado más 773. Ya está en Kelvin. Temperatura 1, ya en Kelvin, sería centígrado más 273. No te dice nada del volumen, como el volumen es de acero, un recipiente de acero, eso no va a cambiar el volumen, ¿no? No te habla de la tapa móvil, nada, ¿no? Listo, entonces ahí está. Este es el volumen, y el volumen en 1 y el volumen en 2 permanece constante. Entonces, ¿qué pasa? La masa gaseosa no cambia y el volumen es constante. Como la masa y el volumen es constante, ¿qué se cumple? Se va a cumplir presión, volumen sobre temperatura, constante, ¿no? Como el volumen es constante, presión, temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? Presión sobre temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2, ¿no? Listo. Ahora vamos a reemplazar presión 1, 6 atmósferas, la absoluta, pues, ¿no? Sería 6 atmósferas. Colocamos aquí 6 sobre temperatura 1, C más 273. C más 273. Esto va a ser igual. Listo. Presión 2, 16, pues, ¿no? La absoluta, pues. 16 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se van. La temperatura 2 en Kelvin, C más 773, no, centígrados más 773. Entonces, aquí haces la operación, ¿cuánto te debe salir centígrados? De aquí haces la operación, la temperatura te sale 27 centígrados, si no me equivoco. Sí, 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. Listo, jovencitos. Ajá. ¿Ya? Hemos avanzado bastante bien, ¿ah? Listo. Ahora vamos con el problema número 7, ¿ya? Vamos con el problema 7. Antes hemos calculado mal esto. Vamos. Listo. Problema número 7, ¿no? Problema 7. A ver, ¿qué dice el problema 7? Listo. La presión absoluta que ejerce un gas aumenta el 60% de su valor inicial y la temperatura absoluta disminuye en 80%. Determine la variación del volumen. Problema típico, ¿no? No me dan valores, ¿no? Me hablan de porcentaje. Cuando tienes este tipo de problemas tienes que asumir, ¿ya? Entonces asumimos valores. Colocamos y decimos asumimos valores, ¿no?
Pero los valores tienen que ser valores convenientes, pues, ¿no? Entonces colocamos, ¿cómo hacíamos? Condiciones 1, condiciones 2, ¿no? Condiciones 1, condiciones 2. Listo. Vamos a asumir valores de presión, volumen y temperatura, ¿ya? Entonces colocamos presión 1, volumen 1, temperatura 1. Como me hablan de porcentaje, es bueno asumir 100. 100 atmósferas, 100 atmósferas, 100 litros y 100 Kelvin. Listo, ahora sí leo, ¿no? La presión absoluta que ejerce un gas aumenta el 60% de su valor inicial. Entonces, la presión 2, que es absoluta, aumenta el 60%. El 60% de 100 es 60, más 100 sería 160. 160 atmósferas sería la presión absoluta 2. Y la temperatura absoluta disminuye en 80%. La temperatura absoluta 2 disminuye el 80%. ¿A cuánto será? A ver, la temperatura absoluta 2. Temperatura 2 va a ser igual, disminuye el 80%. El 80% de 100 Kelvin es 80 Kelvin. Entonces sería 20 Kelvin, ¿no? 20 Kelvin. Listo. Dice, determinar la variación de volumen. No me pide el volumen, sino variación de volumen. Entonces tengo que hallar el volumen 2. Pero finalmente me pide variación de volumen. No me pide el volumen 2. ¿Cómo varía ese volumen con respecto al inicial? Pues de repente aumenta o disminuye, pero me dan en porcentaje, ¿no? Si es 110, aumenta el 10%. Si es 80, disminuye el 20%, ¿no? Vamos a ver. Ahora ya tengo presión, volumen, temperatura. Como no me dice nada de la masa gaseosa, es de suponer que no cambia, si no me diría que hay fuga de masa. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que... muy bien. Sabemos que presión, volumen sobre temperatura, ¿no? Pavo triste igual pavo triste. ¿Listo? Listo. Presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿No? Listo. Reemplazando, rápidamente, reemplazamos. A ver, presión 1, 100. Volumen también es 100 litros, ¿no? Temperatura, 100 Kelvin. Todos están con sus unidades. Presión 2, 160 atmósferas. Con esta atmósfera se van 160 atmósferas. Por el volumen 2, bueno, el volumen 2 lo hallaré en litros, bueno, porque está en litros, va a ser en litros. Temperatura 2, 20 Kelvin. 20 Kelvin. Listo, ahora sí, chicos, mírame. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, 100 se va con 100 y esto te queda 8, ¿no? 8. 100, volumen 2 te queda 100 entre 8, ¿no? Sí. 100 entre 8. Me queda volumen 2. Sí. Volumen 2 me va a quedar 100 entre 8. 8 litros. ¿Esto cuánto sale? 100 entre 8. A ver, aquí creo que tengo la operación. 100 entre 8 para no perder tiempo. Problema número 7. 12, sale 12,5, ¿ya? 12,5 litros. ¿Cuánto disminuye? Disminuye el 87,5%, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Disminuye el 87,5%. Ya, el volumen 2 disminuye el 87,5% de su volumen inicial, ¿no? Listo, problema 7. Ahora problema 8.
un momentito, vamos a colocar aquí, problema 8, ¿ya? Ay, madrecita. Problema número 8. A ver qué dice el problema 8. Problema 8. Problema 8 me dice, allá, el monóxido de dinitrógeno, dice, conocido como el gas de la risa, ya tiene su enunciado, es usado por los dentistas, ya que posee un efecto anestésico. Si se tiene 66 gramos de este gas, que se encuentra encerrado en un recipiente de 16,4 litros, a una temperatura de 127 centígrados, determine la presión del gas en la atmósfera ejercida en el recipiente. Ahora me habla de masa, ¿sí? Me está dando masa. La presión que ejerce esa cantidad de masa gaseosa. Entonces aquí lo que tengo que utilizar es ecuación universal, ¿no? Ecuación universal. ¿Por qué? Porque ya me está hablando de masa. ¿De acuerdo? Ecuación universal. Entonces tomamos los datos, decimos, se tiene 66 gramos de este gas. Ya no lo voy a graficar, lo voy a explicar. La masa del N2O, el monóxido de nitrógeno, me dice que es 66 gramos. 66 gramos. Se encuentra cerrado en un volumen de 16,4 litros. El volumen donde se encuentra cerrado es 16,4 litros. Listo. A una temperatura, en ese recipiente hay una temperatura de 127 grados centígrados. Listo. Determine la presión del gas en atmósfera. La presión en atmósfera me pide, ¿no? Listo. Ya, entonces en ese recipiente, ahí está el gas, está ejerciendo presión. Las moléculas gaseosas están chocando, ¿no? ¿Cuál es la presión? Pero en atmósferas. Eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? Listo, ya no te estoy graficando, te dije poco a poco te voy a quitar. Entonces, para que sea en Kelvin, ¿cuánto le sumas? 273, porque esto tiene que estar en Kelvin, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto sería? 400 Kelvin, 400 Kelvin, ¿no? Listo. ¿Ahora qué? ¿Quieres hallar presión? La ecuación universal de los gases ideales. Ya la ecuación general no, porque aquí comparabas. ¿Ahora qué dices? Sabemos que presión por volumen es nRT. Papá. Pero yo no tengo moles, tengo peso. Te dije, esto vas a tener que cambiar. Vas a tener que quitar los moles y a su cambio, ¿qué colocas? A ver, vamos, se llama quitipón. ¿Los moles a qué es igual? Los moles es igual al peso o masa sobre el peso molecular. Peso sobre peso molecular. Entonces, quita los moles y pones peso sobre peso molecular. Entonces te queda presión por volumen, colocas, en vez de moles, la masa sobre la masa molar, por R y por T. Ahora sí puedes calcular la presión, ¿no? Porque la presión, aquí ¿cuánto será la presión? La presión va a ser igual, a ver, vamos aquí. La presión será igual, por Júpiter, mírame. La masa del monóxido de nitrógeno
por R por T sobre peso molecular y por el volumen, ¿no? Por el volumen. Por el volumen. Todo esto es del monóxido de dinitrógeno, ¿no? De él, pues, todo esto son las condiciones de él. Ahora, pero como quieres en atmósferas, entonces el R que vas a utilizar es, como la presión lo quiero en atmósfera, ¿no? La presión, yo quiero la presión en atmósferas. Entonces el R que debo utilizar es 0,082. ¿De acuerdo? No. Listo, ahora sí, reemplazando, sería la presión, ahora sí me va a dar en atmósfera, si reemplazo convenientemente, esto va a ser igual a, ¿cuánto? La masa. ¿Cuánto es la masa? 66. 66. Por el R, 0,082. Por la temperatura, ¿cuánto es la temperatura? 400. Todo ello sobre la masa molar. Su masa molar, ¿cuánto sería? A ver, la masa molar del N2O. N2O. ¿A cuánto sería? A ver, calcúlalo. 28 más 28, 56. Más 16 sería 72, ¿no? 72. Listo. Entonces el peso molecular aquí sale 72. Por el volumen, y el volumen que me está dando es 16,4. 16,4. Entonces aquí la presión, ¿cuánto te va a salir? Este es el problema número 8. La presión te sale 3 atmósferas, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. 3 atmósferas. 28. Ah, no, este es 14. 28 más 16 es 44, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? 14 más 14, 28. 26, 44. Aquí es 44, hijo. Disculpa. Esto es 44. Esto es 44, ¿no? Ya. Aquí me sale 3 atmósferas. Listo. Entonces, ya terminamos el problema número 8. Listo. Vamos al problema número 9. Bueno, continuamos con el problema número 9, ¿ya? Vamos a rayar ahí. Problema número 9. Más rápido, ¿no? Claro, los primeros es así. Lo siguiente ya más rápido, ¿ya? Problema 9 me dice, el aire es la masa de gas que nos rodea. Otra vez, ¿no? Su texto. Es necesario para todo ser vivo de este planeta. Está formado por una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, oxígeno, CO2, argón y neón. Uno de estos gases posee una densidad de 0,875 gramos sobre litros a 47 centígrados y a una presión de 0,82 atmósfera. Determine la identidad de dicho gas, o sea, debe ser uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces tomamos dato y decimos lo siguiente. La densidad del gas que queremos buscar es la densidad del gas, no sé, el gas desconocido, uno de ellos debe ser, es igual a 0,875 gramos sobre litros. Eso es lo que me dice. A una temperatura de 47 centígrados. La temperatura va a ser igual a 47 grados centígrados. A esto tienes que adicionarle 273, ¿no? Más 273. ¿Cuánto sería? 320, ¿no?
más 47 sería igual a 320 Kelvin. Eso es la temperatura en Kelvin ya, porque necesitas que esté en Kelvin. Listo. ¿Qué más me dice? Y a una presión de 0,82 atmósferas. La presión es 0,82 atmósferas, me dice, ¿no? Determine la identidad del gas. Puede ser nitrógeno, oxígeno, CO2, argón o neón. Si me pide la identidad y me dan los pesos atómicos, me está pidiendo el peso molecular. Cada uno tiene distinto peso molecular. Entonces voy a hallar el peso molecular del gas. Y de acuerdo a eso sabré de qué gas se trata. ¿Listo? Listo. Ahora el problema se convierte en hallar el peso molecular. Listo. Para hallar el peso molecular necesitamos utilizar la ecuación universal. ¿Qué dice la ecuación universal? Sabemos que presión por volumen es igual a nRT. Ajá. Pero no hay peso molecular. No hay peso molecular. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a colocar así. Voy a quitar el N y voy a colocar, ¿no? Número de moles, voy a cambiarlo por el peso o masa y el peso molecular. Y hasta el peso molecular que me están pidiendo. ¿De acuerdo o no? Quito moles, peso, peso molecular. A ver. Presión por volumen va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a número de moles, que es masa, peso molecular, masa, peso molecular, por R y por T. Ah, pero hasta ahí yo no tengo masa, pero tengo densidad. Voy a hacer un cambio entre ellos dos. Peso molecular subo y el volumen lo bajo. Ajá. Presión, peso molecular va a ser igual a masa sobre volumen RT. ¿Y qué cosa es masa sobre volumen? Densidad. Esto es densidad del gas. Ya se convirtió en presión, peso molecular, densidad RT. ¿Puedo hallar el peso molecular? Sí, porque tengo la densidad de dato, tengo la presión de dato, ¿no? Voy a hallar el peso molecular, R es una constante y la temperatura tengo de dato. Entonces despejo, ¿no? El peso molecular va a ser igual densidad RT sobre presión, ¿no? Listo. Densidad, esta es densidad, pues. Densidad RT sobre presión. Ahora, la presión está en atmósfera. R debe ser 0,82. La presión está en atmósfera. Mira el dato. La presión en atmósferas. Entonces el R debe ser 0,082. ¿De acuerdo o no? Ahora reemplazando el peso molecular, ¿a qué va a ser igual? Densidad, ahora sí tenemos, ¿no? Tenemos el dato, la densidad, ¿sí? ¿Cuánto es la densidad? 0,875. 0,875. Por R, 0,082. Así me dice, pues, densidad, R, temperatura. 320, ¿no? Por 320. Todo esto sobre la presión. ¿Cuánto es la presión? 0,82. 0,82. ¿Cuánto sale el peso molecular del gas? El peso molecular del gas me debe de salir, a ver, vamos a ver, problema 9. Problema 9 me debe salir 28. ¿No? El peso molecular me sale 28. Entonces el gas va a ser el nitrógeno. ¿No? ¿Por qué? Porque su peso molecular del nitrógeno es 28, ya que uno tiene 14 su peso atómico, ¿no?
¿Listo, chicos? Ajá, listo. ¿No? Siguiente problemita. Siguiente problemita. ¿Listo? La luz. Problema 10. Diez. ¿Ya? Ya, listo. Problema 10 me dice. Ahora, otra vez su texto. El gas butano forma parte de los llamados gases licuados de petróleo, GLP. Se utiliza en cocinas y en calentadores en cantidades moderadas, ¿no? ¿Cuál es la masa? Ya me está hablando el texto, ahora me pregunta aquí. ¿Cuál es la masa en gramos de 6,22 litros de gas butano? Me pide la masa, ahora voy a tomar los datos. La masa del butano, C4H10, ese es el butano. Me piden la masa del butano, ¿no? De 6,24 litros, dice. El volumen es 6,24 litros. Que se cuenta una temperatura, la temperatura es 27 grados centígrados. Y a una presión de 1200 milímetros de mercurio. La presión es 1200 milímetros de mercurio. Listo. A ver, vamos a colocar aquí la temperatura más atrás para sumarlo, ¿no? La temperatura dice que es 27 centígrados. Presión, volumen, temperatura es 27 grados centígrados. Le sumo 273 más 273 para que esté en Kelvin. Esto hace 300 Kelvin, ¿no? 300 Kelvin. Listo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, me dan el peso molecular del butano, que es 58. Este dato me da el peso molecular del butano. Si no te dan los pesos atómicos, que es 58. Me dan el valor del R, cuando es en milímetros de mercurio, ¿no? Porque aquí está en milímetros de mercurio. Si no te dan R, debes de saber también, ¿ya? Pero aquí te están dando, en el examen te han dado. Listo, a ver, vamos a trabajar. Sabemos que presión por volumen es igual a nRT. Listo. Pero yo no tengo moles, tengo masa. Quiero hallar la masa. Entonces, el quitipón, bueno, voy a quitar y aquí voy a poner, ¿qué pongo? Los moles es masa molar, ¿sí o no? Ese es los moles. Voy a poner ese equivalente entonces. Presión por volumen es igual, en vez de poner moles, pongo masa molar, RT. Ahora sí, quiero la masa del butano, despejo. La masa del butano, vamos a colocar así. La masa del butano, 4H10, C4,
H10 va a ser igual, despejando, presión, volumen, peso molecular. La masa, mira. Presión, coma. Por el volumen, coma. Por el peso molecular, listo. Sobre R y esto por T. Por T. Ya, todo tengo datos, ¿no? La masa del butano, C4H10 va a ser igual, a ver, vamos a reemplazar nada más, ¿no? Presión, ¿dónde está presión? 1200, milímetros de mercurio, 1200 milímetros de mercurio, por el volumen, 6,24, 6,24. Por el peso molecular me da 58. Todo esto por R. Como la presión está en milímetros de mercurio, R debe ser 62,4, ¿no? ¿De acuerdo o no? Cuando está en milímetros de mercurio, el R es 62,4. Cuando es en atmósfera, el R es 0,082. No le he puesto, pero aquí lo voy a poner el R 62,4. Ya lo voy a colocar de amarillito para indicar que estoy utilizando el R por la presión. 62,4 por la temperatura, que es 300 Kelvin. 300 Kelvin. La masa del butano te debe salir en gramos. C4H10, ¿cuánto te sale? El problema 10 te sale 23,2 gramos. 23,2 gramos. Listo, jovencitos. Problema 11 ahora, ¿ya? Problema 11. Listo. Vamos a colocar aquí. Problema 11. A ver, si nos alcanza tiempo, espacio para el problema 12. Problema 11 me dice, sin que la temperatura varíe, este problema está bonito, se agrega 20 gramos más de aire a un frasco que contenía dicho gas y se observa que la presión se cuadruplica al calcular la masa inicial del aire. Vamos a colocar aquí. A ver aquí. Voy a colocar así ya. Este es un recipiente. Este es en la condición 1 y la condición 2, ¿ya? Dice, sin que varíe la temperatura, se agrega 20 gramos más de aire. Se agrega 20 gramos más de aire. Entonces aquí tenía aire. Aire, ¿no? Vamos a poner la masa del aire M. Y aquí el aire tiene M más 20, porque se agrega 20 gramos más. Sin que varíe la temperatura, se agrega 20 gramos más de aire a un frasco que contenía dicho gas. Ahí está. Ahí está el frasquito. Le estamos agregando. Esto sí es necesario colocar así para que te puedas. Y se observa que la presión se cuadruplica. La presión no se cuadruplica. Entonces vamos a colocar aquí
esta presión vamos a poner P y la presión es 4P. Se cuadruplica. Calcular la masa inicial del aire. Calcular M. A ver qué hacemos aquí. Entonces, condiciones 1. Vamos a colocar condiciones 1 y condiciones 2. Sin que varíe la temperatura. La temperatura es constante. ¿Qué masa? El volumen también es constante. ¿No? Pero la masa varía. ¿Está bien? Entonces, sabemos que presión por volumen es igual a nRT. ¿Por qué aplicamos ello? Porque la masa está cambiando. Porque la masa está cambiando. Mira bien la pizarra. A ver, vamos aquí. Para el caso 1. Para el caso 1. Mira, presión 1, P. Por el volumen, vamos a ponerle volumen B. ¿Ya? Vamos a ponerle volumen B. Vamos a poner el volumen B, que es el mismo, ¿no? Entonces, para 1, la presión es P, el volumen es B. Número de moles, es peso molecular, ¿no? O masa del aire, peso molecular del aire. Por R y por T. Este es un R, que depende de la presión, y el T, que es lo mismo, ¿no? Este es para 1. Para 2, presión 4P. ¿Sí? Por el volumen, que es el mismo volumen B. Esto va a ser igual a la masa. Ahora, M más 20. M más 20. ¿Está bien? El peso molecular, que es del aire, pues, es el mismo peso molecular. Es el mismo R y es la misma temperatura. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué haces, hijo? Mira, ve. Bueno, lo dividimos para poder eliminar, ¿sí? Presión, volumen, peso molecular, esos se van a eliminar, ¿no? Se va presión, volumen, RT, peso molecular, ¿no? Listo. ¿Qué te queda? Me queda 1 sobre 4, este es 1 y aquí me queda 4. 1 sobre 4. Esto va a ser igual. Arriba me queda M, porque R se eliminó. Arriba me queda M, ¿no? Y abajo me queda M más 20. M más 20. ¿De acuerdo o no? Listo. ¿De aquí qué me va a quedar? M es igual a 4M. M más 20 es igual a 4M. ¿Está bien? M, ¿cuánto sale? M va a ser igual 20 entre 3, ¿no? Y 20 entre 3, ¿cuánto sale? 6,7. 6,7 gramos. Listo, jovencito. ¿Ve? Bonito problema, ¿no? Listo. Ya está, ¿no? 2 veces hemos utilizado ecuación universal. Último problemita, problema 12. Problema número 12. Problema número 12. A ver qué me dice el problema 12. Se tienen 2 recipientes de igual capacidad a las mismas condiciones de presión y temperatura. De igual capacidad, o sea, el mismo volumen. Habría que graficarlo, ya me va a ayudar en algo. Me va a ayudar en algo seguramente, ¿no? Vamos a colocar aquí. Ya voy. Ya, a ver, vamos aquí.
A ver, ¿qué dice? Se tiene dos recipientes, ahí está, de igual capacidad, a las mismas condiciones, o sea, tienen el mismo volumen, ¿no? El mismo volumen. A las mismas condiciones de presión y temperatura. Ajá, vamos a colocar rapidito. Presión, temperatura. A las mismas condiciones de presión y temperatura. Listo. Presión, temperatura y volumen son iguales. Si en una de ellas se encuentran 8 por 10 a la 23 moléculas de X y en el otro nitrógeno. Aquí tienes nitrógeno, vamos a colocar aquí. Nitrógeno. Y aquí tienes gas X. En una de ellas me dice que tiene 8 por 10 a la 23 moléculas. 8 por 10 a la 23 moléculas de X. Calcular la masa del nitrógeno. Listo, ya está el problemita, ¿no? Ya está planteado. Ahora, ¿qué hacemos? Igual, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Condiciones 1, condiciones 2, ¿no? A ver, analizamos. Ajá. Mira, a ver. A las mismas condiciones de presión y temperatura y tienen el mismo volumen, ¿qué se cumplen? Que el número de moléculas son iguales. La hipótesis del Avogadro dice eso, ¿no? Por Avogadro, el número de moléculas de nitrógeno deben ser iguales. Profe, no entiendo. A ver, vamos a recordar un poquito de condiciones normales. Aunque estas condiciones no son normales, pero en condiciones normales todos los gases se encuentran a las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Claro, a ver, una mol de hidrógeno, ¿qué volumen ocupa? 22,4. Una mol de oxígeno, ¿qué volumen ocupa? 22,4. Las condiciones de presión y temperatura son iguales, ¿ah? Y es una mol. Y hidrógeno y el oxígeno tienen el mismo número de moléculas, ¿sí o no? Esa es teoría. Una mol de hidrógeno, 22,4. ¿No? Presión 0 centígrados, ¿no? Una atmósfera y 0 centígrados. Una mol de oxígeno, 22,4. Presión 0, una atmósfera, temperatura 0 centígrados. Y ambos tienen una mol, el mismo número de moléculas. Entonces, por Avogadro, el número de moléculas de nitrógeno es el mismo, ¿no? Por Avogadro. Teoría, pues. Lo puedes hacer, si no, así también, ¿ya? Y te va a salir igual. Por Avogadro, más rápido. Avogadro. Ya tú lo haces así, ¿ah? Y vas a eliminar. Por Avogadro. Número de moléculas de X igual al número de moléculas del nitrógeno. Y este es igual a 8 por 10 a la 23. 8 por 10 a la 23. ¿Sí o no? Nitrógenos. Listo. Ahora tú sabes que una mol de nitrógeno, ¿cuánto es? 14 más 14, 28 gramos. ¿Cuántas moléculas es? 6 por 10 a la 23. ¿Está bien o no? Ahora tienes 8 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23 nitrógenos. Pero tú tienes 8 por 10 a la 23 nitrógenos. La masa del nitrógeno. ¿No? La masa del nitrógeno va a ser igual. ¿A cuánto sería? A ver. La masa del nitrógeno sería 28 que multiplica a 8 por 10 a la 23 sobre 6 por 10 a la 23. Operando, ¿cuánto debe salir ello? Debe salirte 37,3 gramos. Esto también lo haces por formulita, pero yo no lo utilizo, ¿no? Yo utilizo la teoría. Una mol, 28 gramos, 6 por 10 a la 23, 8 por 10 a la 23, ¿cuánta masa de nitrógeno hay?
Listo chicos, eso es todo. Hasta la siguiente clase. A practicar y ahí tienen tarea, ¿ya?